Por venir a ayudarnos un poco a entender, bueno, qué tan positivo es este porcentaje. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien. La realidad es que, digamos, que recompongan un poco la jubilación está bien, pero sí, el hecho es que vienen corriendo por atrás a lo que es la inflación, lo que son los precios. Digo, septiembre contra septiembre, 19,30%. Sí, de inflación. De aumento de la jubilación. De aumento de jubilación. Cuando uno toma la inflación, estamos anualizado un 30%. Así que estamos, ahí están perdiendo 10 puntos. Hasta ahora llevamos 19, pero en lo que va de 2018. Digamos. Pero estamos hablando de septiembre contra septiembre. Claro. Es decir, septiembre contra septiembre estamos cerca del 29%. Bien. Entonces, contra el 19 están perdiendo 10 puntos los salarios. Pero esto no es solamente el tema de los salarios, porque cuando uno mira la canasta, la realidad, el impacto sobre la canasta, por ejemplo, en las personas adultas, es mucho peor. ¿Por qué? Bueno, porque, es decir, la carga que significa el gasto en vivienda, el gasto en medicamentos y el gasto en alimentos están por encima del índice de inflación. Y en servicios, ¿no? Claro, pues el gasto vivienda significa los gastos en servicio. Claro. Y que pasaron de ser el 13% de la canasta al 22-23%. Sí. Lo cual, el impacto sobre, es decir, las jubilaciones, digamos, nosotros pasamos de una jubilación de 7.246 a septiembre del pasado, vamos a pasar a una de 8.600 en septiembre. Pero Eduardo, que va a durar hasta diciembre. Eduardo, le hago una pregunta. ¿El gobierno le toma el pelo a los jubilados? Porque recuerdo en diciembre del año pasado, cuando se iba a votar la ley, la nueva fórmula, ellos decían, hasta Basavilbaso, que iban a ganar más los jubilados, que iban a tener mayor poder adquisitivo. Bueno, digamos, todos nosotros decíamos que no. ¿Ustedes que no? Claro, digo, la realidad, es decir, esto me parece que era el engaña pichanga para, digamos, para tratar de convencer a alguien de que esto iba a ser positivo. Es decir, la realidad es que la sociedad no lo compró. Vos te debes acordar, digamos, de las marchas que hubo en diciembre del año pasado en contra de esta reforma. Sí. Así que, digo, es decir, esto es malo para las personas adultas, pero es mala también para los chicos, ¿no? Yo te decía hace un ratito que están tan preocupados por los niños por nacer, hay que preocuparse por los niños nacidos. Es decir, porque eso también ajusta las asignaciones universales, las asignaciones familiares, las pensiones no contributivas. Entonces digo, este tipo de cosas, tiene mucho que ver con la vida de cada uno de nosotros. Entonces, digo, la realidad es que, hoy escuchaba un informe, hay medicamentos que en los últimos 3 meses, han aumentado en el 90%. Entonces digo, este tipo de cosas, sobre todo para colectivos como son las personas adultas, donde el medicamento tiene una importancia fenomenal, y el PAMI te pasó de tener 10 medicamentos gratis a 4, y para tener 4 tenés que cumplir con una serie de condiciones. Ya si tenés una jubilación y una pensión, estás afuera del sistema. Entonces, este tipo de cosas hace que la gente no se puede jubilar, porque ya hoy no hay casi moratoria para jubilarse, salvo contadísimas excepciones. Ya hoy una mujer que llega a los 60 años, es decir, si no tiene aporte en los últimos años, no se puede jubilar, va a pasar a los 65. Así que digo, todas estas cosas, hacen que se haya reducido fenomenalmente la plata que está en el bolsillo de la gente adulta. Es decir, a ver, ese índice que se modificó en el mes de diciembre tenía que ver con una fórmula que se sacaba por el incremento de salarios y también otra parte por la recaudación. Inflación, y además inflación. No, inflación no. La fórmula que había antes era mitad salario, mitad recaudación. Sí, no, por eso, la nueva... La nueva es 70% inflación, 30% salario. Salario, inflación, exactamente. Lo que pasa es que los salarios aparte se han planchado de una forma fenomenal. Es decir, con la fórmula anterior, el incremento, ¿usted tiene una estimación de cuánto habría sido? Estaríamos, con la fórmula actual, a septiembre de este año hubiéramos estado en el 27 y acá vamos a estar en el 19. Hay mucha diferencia. Claro, bueno, eso es lo que se perdió concretamente. Porque aparte le robaron 3 meses. Claro. Es decir, hubo 3 meses sin ajuste. Es decir, y esto fue lo más terrible del cambio de diciembre del año pasado. Porque por ahí los índices, pueden ser en algún mes mejor, otro mes peor. Le robaron 3 meses. Eduardo, ¿y en qué quedó la firma que juntaron los jubilados? ¿La entregaron al Congreso? Bueno, esto está en el Congreso, digamos, pasa que la Comisión de Previsión que tiene, digamos, el oficialismo, tiene la presidencia, este año no se reunió una sola vez.
no la convocan, no dan quórum, es decir, para tratar estos temas. Es decir, desde el año pasado que votaron la reforma previsional, no volvieron a reunir la comisión de previsión. Lo cual es, bueno, digamos, como si esto no fuera un tema importante, es increíble, como si no hubiera nada para discutir sobre estas cosas, ¿no? Claro, es gravísimo. No, es gravísimo. Bueno, claro, aumentó todo. Mencionaba el caso de los medicamentos que se quitaran. Hay un combo ahí que es muy preocupante. ¿Y qué pasa con las pensiones por discapacidad? ¿Sabes qué? Las pensiones han tomado la decisión este año, no hicieron una resolución, pero tomaron la decisión y le dieron la orden a los empleados de que no se hacen más pensiones por invalidez para menores de 18 años. Dicen que están cubiertas por la asignación universal, pero el problema que tienen es estas personas que están solicitando la pensión es que no tienen obra social. Entonces, es decir, al no tener obra social no tienen el transporte a la escuela especial, no tienen la maestra integradora en la escuela, no tienen la posibilidad de acceder a una silla de ruedas. Y los medicamentos que necesita una persona con discapacidad. Entonces digo, la realidad es que este tema, bueno, ahora el Congreso, los diputados han presentado un pedido de informe sobre esto, han citado, porque este tema antes pertenecía al Ministerio de Desarrollo Social, ahora crearon una agencia nacional de discapacidad, a la cual fue la vicepresidenta, con toda la pompa la inauguraron. Depende de la Secretaría General de Presidencia, no depende más del Ministerio. Bueno, desde que llegó esta agencia, lo único que han hecho es recortar. Digamos, desde que armaron la agencia hay 130.000 expedientes de pensiones para salir, listas, terminadas, y están sacando a un promedio de 3.000 por mes. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que dar 2 bajas para dar un alta. ¿Qué significan 2 bajas para dar un alta? Tiene que fallecer 2 personas para dar un alta. Ahora, Eduardo, los jubilados que sacan créditos, los créditos Argenta, no es para irse de viaje, no sacan créditos para comprar electrodomésticos. Hoy los jubilados en Argentina, me lo han dicho aquí el fin de semana, sacan crédito por las deudas que tienen, para tapar deuda, para pagar servicios. Vos sabés que, es decir, cuando uno toma los sectores más vulnerables, es decir, los que cobran la UH o los que tienen pensiones no contributivas, es decir, el 75% está endeudado. El 75% tomó créditos del ANSES. Créditos que antes eran para comprar bienes de consumo, para comprar una heladera, para comprar una cocina, para comprar, es decir, material para la construcción, para arreglar una casa. Hoy te lo dan en plata. Entonces la gente lo que hace con eso es pagar deudas. Es decir, digamos, están endeudados, sacan créditos, digamos, por ahí con la tarjeta de crédito, o por ahí, digamos, créditos en los bancos, ese tipo de cosas, se hacen sumas importantísimas. Entonces, digo, la realidad sacan créditos para pagar otros créditos. Entonces, es decir, la realidad, o para pagar los impuestos, es decir, para pagar el consumo de luz, gas, ese tipo de cosas que a algunos jubilados le vienen, digamos, montos que están lejos de poder pagarlo. Se los cortan, digamos, la realidad es que, es decir, tenemos muchos casos de que le cortan el gas y terminan con garrafa porque no pueden reponerlo específicamente. Es decir, la realidad en los barrios más pobres la gente se está enganchando. Bueno, este es un tema, es decir, que por el impacto que ha tenido a las tarifas sobre, bueno, una jubilación de 8.000 pesos, 8.096, vos te das cuenta que cuando te viene una factura de 1.200 pesos, ya eso te descalabró absolutamente, es decir, la posibilidad de poder pagarla. Así que, digamos, en ese sentido, más allá de la tarifa social, digo, porque, es decir, los que tienen la jubilación mínima pueden acceder a las tarifas sociales, pero igual la tarifa social tiene un cupo. ¿Qué significa este cupo? Cuando vos superás el determinado consumo, ya te va de la tarifa social. Claro. Entonces, y además es muy difícil comunicarse, me decían en estos últimos días. Digamos, se supone que la tarifa social, es decir, el ANSES la debe hacer directamente. Claro, pero en los casos que no... Claro, el que no está tiene que hacer el trámite, pero digo, la realidad es que el ANSES lo debería hacer a todos aquellos que tienen jubilación mínima o pensión mínima, es decir, debería incluirlos directamente en la tarifa social. Sí, bueno, los fines de semana viene muchísima gente, ¿no? Jubilados que dicen que en realidad no reciben la tarifa social y pagan además facturas de, en algunos casos, 4.000 pesos. Claro, entonces vos te imaginás, digamos, 50% de tu jubilación, no hay ninguna forma, te pueden pagar, la que hacen no la pagan. Entonces, es decir, ese mecanismo hace que el tema termine en una forma casi perversa. Santín, muchísimas gracias por estar aquí, Gracias por venir. Muchas gracias.